Hola mixes de la madriguera, ¿cómo les va? ¿Huelen eso? El dulce aroma de la mejor temporada del año. Por acá en México ya huele a pozole de fiestas patrias, a pan de muerto, cempasúchil y a pavo para el 24 de diciembre. Así es, en poco más de un mes podremos ver algo espectacular y hermoso, hojas marrones y anaranjadas en el suelo sobre las que podremos saltar, lluvias, frío y el bendito fin de los mosquitos. Y comidas increíbles, no solo pozole o pan de muerto, sino que ya empiezan a hornear país de calabaza, o el típico pumpkin spice, que nunca lo he probado, pero dicen que sabe bueno. Ya saben, calabazas por todos lados. ¿Y saben qué otra cosa se hace con calabazas? Tallarlas y hacer lámparas. Es una tradición muy divertida, muy de Halloween, muy de octubre. El mes en el que entramos de lleno en el espíritu del terror. Maratones de películas como Halloween, Chucky o Jóvenes Brujas. Y por supuesto, los especiales de la casita del terror de los Simpson. Mi favorito siempre será el de la cafetería de los horrores y el de cuando Marge es bruja. Dejen el suyo en los comentarios. Y sobre todo, muchas idas al cine a ver lo más aterrador. Pero ocurre algo gracioso. Resulta que las casas productoras comienzan a estrenar estas películas desde agosto. Sí, las estamos viendo en cartelera. Este mes llegará Body, por ejemplo. Ya hablé de ella en mi video del cine independiente. Y en septiembre llega Her Private Hell, que según la crítica y la audiencia es, si no la peor, una de las peores del año. Aplaudida en Cannes, pero destruida por todo el mundo. Esperen mi reseña para cuando se estrene. Entonces, si las casas productoras ya están estrenando en masa sus películas de terror, ¿por qué esperarme hasta octubre? Por eso me puse a pensar en qué tema tratar, y francamente me quedé con ganas de hablar de mi cantante favorita, Kate Bush, desde el video de Stranger Things. Así que recordé que Kate, desde que empezó su carrera, fue acusada de ser bruja blanca, lo cual no tendría nada de malo, pero me llamó la atención que ella no fue la única. Stevie Nicks, Lana del Rey, Florence Welch, entre otras. Así que la pregunta aquí es, ¿esto es verdad o mentira? ¿Por qué surgen estas acusaciones? Porque esto tiene una connotación negativa. Esto se puede responder con un término poderoso que se llama desinformación, pero vamos a desmenuzarlo en el video. Así que vayan por su café Pumpkin Spice, una rebanada de pie de calabaza, unas velas blancas, sus cuarzos y sus grimorios. Porque yo soy Zelda la zarigüeya y esta es mi madriguera. Y vamos a empezar, amixes. Antes de llegar a la imagen de la bruja moderna o neopagana, hay que entender de dónde viene el arquetipo. Y todo empieza en la antigua Grecia, donde la mujer sabia ya fascinaba y desconcertaba a partes iguales. Comencemos con las pitonisas de los oráculos, como el de Delfos, mujeres que inhalaban vapores de la tierra y entraban en trance para lanzar profecías a generales y filósofos, como la famosa leyenda de Esquilo, el padre del teatro, a quien una pitonisa le predijo que moriría por algo que cayera del cielo. ¿Qué pasó? Un águila confundió su cabeza calva con una roca y dejó caer una tortuga sobre él. Fin de la historia. Luego están los mitos legendarios, como Circe en la Odisea, una hechicera dueña de su propia isla que, cuando la tripulación de Ulises llega con el ego inflado, los convierte en lo que ya eran, cerdos. Guarden ese nombre porque Circe regresa más adelante. En la vida real teníamos a las Pharmakeis, antecesoras directas de la palabra farmacia. Eran las curanderas y parteras del pueblo, expertas en herbolaria. Con la dosis correcta te sanaban, pero con la equivocada te mandaban directo al río Estigio. Eran las Mystic Wigglies de la antigua Grecia. Y no olvidemos a figuras como Safo de Lesbos, poetisa, líder de una comunidad de mujeres artistas y sacerdotisa de Afrodita. De ella heredamos términos como sáfico y lesbiana. Pero este poder femenino y místico no se quedaba solo en el Mediterráneo. Cruzando el Adriático, el Imperio Romano tenía las Venenum, que significa la que sabe de hierbas, nuestras Mystic Wigglies romanas, que curaban y atendían partos. Pero cuando los envenenamientos misteriosos empezaron a espantar al Senado, temerosos de que sus esposas les sirvieran vino con boleto de ida al otro mundo, terminaron prohibiendo y regulando sus rituales. Pero lo más pesado estaba al norte. En la tierra del hielo, la nieve y el sol de medianoche, las Mystic Wigglies vikingas eran otra cosa. Curaban en pleno campo de batalla,
y ya hacían medicina con compuestos idénticos a los de la aspirina, siglos antes de que se inventara. Junto a ellas estaban las Volur, oráculos ambulantes que iban de Dinamarca hasta Islandia leyendo la fortuna en trances de los que todo el mundo se apartaba, y las Spakonur, chamanas con un peso político brutal a las que se les consultaba si valía la pena cruzar el mar rumbo a Canadá, porque sí, los vikingos llegaron antes, o si la invasión a Inglaterra daba mala espina. Cruzando al otro lado del Mar del Norte, en las tierras celtas de Irlanda, Escocia y Gales, operaban las Mystic Wiggles locales, llamadas Bean Feasa, expertas en hierbas, ciclos lunares, música y en guiar el tránsito entre la vida y la muerte. Ahí también mandaban las druidesas, juezas, consejeras y maestras de magia, ante las que los romanos literalmente se cagaban del susto. Y las reinas guerreras, como Boudica, quien tras la fundación de Londinium armó una revuelta legendaria contra el imperio, guiándose siempre por los rituales de adivinación a las diosas. ¿Y qué pasó con todas ellas? Llegó la iglesia y esto se acabó, o al menos eso creyeron. Y para esto viajamos a finales de la Edad Media. Si bien durante la Alta Edad Media la Iglesia Católica se expandió desde Roma por toda Europa y trataba a estas culturas paganas como los loquitos del centro, ver a una mujer bailando para sanar o leyendo la luna era de gente zafada de la cabeza para ellos, pero los zafados resultaron ser otros. Y sí, en esos tiempos de la iglesia, o sea, el papa y el clero, tenían el poder absoluto en Europa. Tal vez la Edad Media no es la época tan oscura que retrataba el cine, pero tampoco era una fiesta. La peste negra y las cruzadas eran un desmadre. Los reyes y señores feudales también mandaban, pero vivían en un tira y afloja constante donde nadie se mandaba solo. Entonces, ¿cómo explicaban las cosas que no podían controlar ni entender? Muy fácil, culpando al primero que les fuera conveniente. Por lo que se inventaron una narrativa de mujeres que hacían pactos con el diablo, se casaban con él, y porque no tenían nada mejor que hacer, armaban el caos. ¿Las cosechas no salían bien? Culpa de estas mujeres. ¿La gente perecía de enfermedades terribles? Culpa de las brujas. ¿No se reconquistó Jerusalén? Culpa de las mujeres. Claro, porque la higiene y las buenas estrategias militares todavía no se inventaban. Pero el horror oficial tiene fecha y nombre, 1484, y el Papa Inocencio VIII, quien, en su bula Summa Desiderantes Affectivus, dijo básicamente: oigan, las brujas existen, hay que destruirlas, funden la Inquisición. Y en 1486, dos inquisidores crearon el manual definitivo del terror, el Malleus Maleficarum. Básicamente, con su maldita misoginia de mierda, decían que una mujer inteligente era concubina de Satanás, mujeres queer, novias del diablo. Hubiera tenido más lógica que hubieran usado a Lilith, hasta para eso eran pendejos. ¿Y cómo funcionaba esta cacería? Pues cualquier hombre podía decir con total libertad: mi vecina es bruja, por lo general por envidia, celos, porque su ganado era mejor o por pendejadas similares. Las arrastraban al calabozo y las torturaban de formas tan terribles que terminaban confesando los cargos, todo para tener una muerte rápida. Y cuando los europeos llegaron al Nuevo Mundo y se repartieron el pastel, las cuatro coronas aplicaron su propio estilo de terror. Los franceses en Quebec y la actual Luisiana no hicieron tantas chingaderas como en Europa. Tenían prioridades más urgentes como sobrevivir a los pantanos de la nieve antes que andar cazando brujas. Pero en el Caribe, muchas mujeres esclavizadas trajeron sus tradiciones a Haití, y eso sí fue reprimido ferozmente. Los portugueses en Brasil hicieron lo propio, no solo con esclavas, sino también con indígenas y colonas, sometiéndolas a un doble juicio, primero en la colonia y luego de regreso en Lisboa. Los españoles tenían sus reglas. Si una mujer indígena se convertía al catolicismo, era borrón y cuenta nueva, pero cualquier otra mujer acusada de brujería, desde California hasta la Patagonia, ya fueran viudas, solteras con dinero o parteras, enfrentaban tortura, cárcel o vergüenza pública. Los peores fueron los ingleses. Se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XVI porque Enrique VIII se quería divorciar. Y para finales del siglo XVII, en un pequeño pueblito llamado Salem, en la actual Massachusetts, los puritanos vieron enfermedades, malas cosechas y muertes misteriosas, y decidieron culpar a viudas, ancianas, solteras y esclavas de ser consortes de Satán. Fue una carnicería brutal para ser un pueblo tan chiquito, hasta que en el siglo XVIII llegó la Ilustración. De pronto los males empezaron a tener explicaciones lógicas.
Si la gente se enfermaba, era porque alguien comprobó que el problema era el agua en mal estado, la comida podrida o unos bichos increíbles llamados bacterias, no demonios. Si la cosecha fallaba, era por plagas o mal clima. Así que las tornas comenzaron a cambiar. Para acabarla de chingar, la Inquisición terminó muriendo por pura burocracia. De señalar a campesinas y viudas desprotegidas, pasaron a acusar mujeres de la clase alta, y eso ya era peligroso para los poderosos. Así que decidieron abolir el sistema. Inglaterra fue la primera y el resto de Europa entendió que esa histeria social solo causaba inestabilidad. Las hogueras se apagaron y para el siglo XX llegó una nueva Inquisición. Y viajemos al futuro, o sea, a nuestro pasado. Durante los años 60, 70 y 80 hubo un desmadre social. Si recuerdan el video de las Tradwives, sabrán que estas décadas marcaron cambios sobre la sociedad. La lucha por los derechos civiles, en líderes como Malcolm X, el Dr. Martin Luther King, Emma Tenayuca y César Chávez, cambiaba en la sociedad, marcha a marcha. Movimientos estudiantiles en México, Grecia, Francia y Japón para exigir democracia. Protestas en Washington contra la guerra de Vietnam. Fue una sacudida social alrededor del mundo. Pero también estuvo la lucha de la liberación de la mujer y de la comunidad LGBT. En 1969, en el Stonewall Inn, la comunidad queer, harta de los abusos policiales, se rebelaron y armaron un desmadre, liderados por Marsha P. Johnston y Sylvia Rivera. En el 70, una huelga masiva de mujeres que duró días. En el 73, la Suprema Corte despenaliza el aborto en el caso Roe vs. Wade. Y en el 77, Harvey Milk, un hombre abiertamente gay, es elegido a un cargo público por primera vez en San Francisco. Los 70 venían cargados de una resaca social insoportable para los conservadores. Estados Unidos arrastraba una depresión profunda desde noviembre de 1963. El asesinato de JFK mató a la inocencia del país. Ya no eran los invencibles de antes, y la lista de tragedias solo creció con las muertes de Martin Luther King, Malcolm X y Robert F. Kennedy. Lyndon B. Johnson metió al país en una guerra inescrutable en Vietnam, enviando a toda una generación de jóvenes a morir a un sitio que ni sabían ubicar en el mapa. Caldo de cultivo para el nacimiento del movimiento hippie. Hasta que llegó la rata de Nixon. El conflicto terminó con una derrota humillante. El escándalo de Watergate destruyó lo poco que quedaba de confianza institucional. Súmenle a eso una crisis económica brutal por el petróleo, veteranos que regresaban destruidos con una crisis de adicciones. Y en 1979, la humillación máxima, el secuestro de diplomáticos estadounidenses en Teherán. En medio de ese colapso nacional, donde las estructuras se desmoronaban, las mujeres y la comunidad LGBT dijimos basta, no nos íbamos a esconder más, íbamos a defendernos con garras y dientes, a luchar sin tregua hasta alcanzar la libertad e igualdad. Y les gusta o no, lo vamos a seguir haciendo. La juventud había cambiado. El consumo de marihuana, el cuestionamiento a la autoridad, al gobierno, al pastor y al empresario, la invención de la pastilla anticonceptiva y la revolución sexual trajeron libertad e igualdad. Pero para la población conservadora, eso no fue un avance, fue una pesadilla. Y toda esa frustración y cambio social tenían que reflejarse en el espejo deforme de la cultura pop. En el cine, las películas de terror abandonaron las novelas victorianas y los monstruos de capa y bastón. Ahora las carteleras se llenaron de sangre, vísceras y posesiones demoníacas. En 1974, Tobe Hooper estrenó algo impensable, La Masacre de Texas. Una familia de psicópatas en una granja. Ver a Leatherface tomando una motosierra y andar suelto partiendo gente fue un escándalo total, pero reformó al cine de terror. Sin él, íconos como Michael Myers, Chucky o la mismísima Shauna Shipman simplemente no existirían. El cine de terror fue el espejo perfecto para la paranoia. En 1973 llegó El Exorcista. Más allá del miedo, le metió en la cabeza a toda una generación que el caos podía poseer a cualquiera, de la nada. En 1976 vino Carrie. La verdadera villana no era una entidad sobrenatural, sino el entorno cruel, puritano y machista que orilló a una joven buleada de sacar su furia. E incluso aquí en México tuvimos a Lucarda en el 77. Una mezcla brutal de crítica a la iglesia, represión y ocultismo que causó pánico, porque ponía frente a los ojos de todos lo que el sistema intentaba ocultar a base de culpa. La música no se quedó atrás.
Si bien los 60s comenzaron con el pop de The Beatles y la psicodelia de The Doors, a finales de la década el Reino Unido estaba sumido en una crisis económica grisácea. De ahí surgió una banda que, me atrevo a decir, cambió la historia de la música más que el Cuarteto de Liverpool. Black Sabbath, con guitarras distorsionadas que ya no cantaban de amor, sino de la muerte, la guerra y la opresión. Pusieron el grito en el cielo los padres que venían de escuchar a Elvis. Para los 70s el género explotó. Bandas como Judas Priest o Saxon empezaron a definir el sonido, y la estética cambió radicalmente. Los trajes y corbatas se quedaron atrás, dando paso al cuero, los estoperoles, las botas enormes y las cabelleras larguísimas. Fue ahí cuando Ronnie James Dio popularizó la famosa seña del metal. Según él, la aprendió de su abuela italiana para protegerse del mal de ojo. Pero en cuanto la llevó al escenario, los sectores conservadores no dudaron. Miren, está haciendo cuernos, como los del diablo, ignorando que la seña era, irónicamente, un amuleto de protección. A finales de esa década, jóvenes británicos encabronados por la situación económica soltaron el ruido necesario. Los Sex Pistols y The Clash impulsaron la actitud contra el sistema. En Nueva York, Ramones y Blondie conquistaron los escenarios. Así nació el punk, y al poco tiempo el post-punk, con The Cure, Joy Division o Siouxsie and the Banshees, cuyas letras melancólicas y poéticas le hablaban a los que no entraban en el sistema. Y para los 80s el heavy metal cambió otra vez. Las canciones se hicieron más frenéticas y se lanzaron de lleno al desmadre. Motley Crue, Poison o Twisted Sister cantaban sobre fiestas, excesos y una rebeldía que no pedía permiso. El rock también se pulió con bandas como Van Halen, Def Leppard, The Runaways o Bon Jovi, que con guitarras más limpias y estadios llenos terminaron de confirmar que la juventud ya no estaba bajo el control de nadie. Y aquí llegó el chivo expiatorio perfecto. A finales de los 70s, los telepredicadores conservadores vieron en la televisión por cable un negocio redondo. En lugar de predicar el amor al prójimo, decidieron que el bienestar espiritual venía de la mano de cuánto dinero les donabas, y comenzaron a culpar a la juventud de la decadencia de América. ¿Las universidades protestaban contra el gobierno? Pues son semilleros de comunistas y satanistas. ¿La sociedad tenía problemas reales? Mejor culpar a la chaviza que escuchaba heavy metal y veía cine de terror. Por supuesto que hubieron casos que les vinieron como anillo al dedo. A principios de los 80s se publicó Michelle Remembers, un libro donde un psiquiatra usaba hipnosis de memoria recuperada, una práctica hoy totalmente desacreditada, para descubrir, entre comillas, rituales satánicos en Canadá. Las investigaciones policíacas comprobaron que todo era mentira, pero el daño ya estaba hecho. El desmadre se repitió en el caso McMartin en California, donde una guardería fue acusada de misas negras en cementerios, a los que supuestamente llegaban en aviones a través de túneles subterráneos. Después de 7 años, fueron declarados inocentes por falta absoluta de pruebas. Y luego estuvo el triste caso de Pat Pauling, una madre que prefirió culpar al juego Dungeons & Dragons de la depresión de su hijo, recorriendo el país para asegurar que el juego estaba maldito. Así nació el Satanic Panic. El rock, el cine de terror y Dungeons & Dragons eran del diablo, pero la lista creció sin control. Los juguetes de Masters of the Universe y caricaturas como Los Pitufos promovían la brujería. Autores como Stephen King o Anne Rice hacían control mental, y los videojuegos de las arcades y computadoras empezaban a ser señalados por manipular mentes, mucho antes de que llegaran los violentos 90s con Doom o Mortal Kombat. ¿Y saben qué otra cosa fue señalada? El cubo Rubik. Decían que era una especie de configuración infernal, pero en lugar de invocar cenobitas, causaba tanta frustración que alejaba a los jóvenes de la oración. Años después, acá en Latinoamérica tuvimos nuestra propia versión en los 2000s. Los Pitufos y Bob Esponja representaban los 7 pecados capitales, y había mensajes del 666 por todas partes. ¿Recuerdan a Josué Irión? Aquel pastor brasileño que decía que los Nintendos producían epilepsia y que jugar Resident Evil era puro pacto con el mal. Hubo gente que quemaba tarjetas de Pokémon y peluches en masa. Cuando yo era una pequeña zarigüeya fanática de Pokémon, recuerdo que una señora le dijo a mi mamá que quemara mi peluche de Charizard, porque era del diablo. Y mi mamá simplemente la mandó a la chingada. Así se hacía historia. Hasta que en 1985 llegó el chivo expiatorio definitivo. Tipper Gore, la esposa del senador Al Gore,
Ya saben, el güey al que le hicieron fraude electoral en el 2000 y cuya meta en la vida parecía cazar al hombre oso cerdo. Se juntó con otras esposas de políticos para fundar el PMRC, Parents Music Resource Center. La primera ocurrencia fue exigir una advertencia en los discos que indicaban contenido explícito. Luego lanzaron las 15 sucias, una lista de canciones inapropiadas, que iba desde Twisted Sister y Judas Priest hasta Madonna y Prince. Todo se habría quedado en un berrinche de señoras de alta sociedad si no fuera porque, en septiembre de 1985, lograron llevar su pataleta al mismísimo Senado para exigir que la música tuviera clasificaciones por edades, igual que el cine. El Senado llamó a testificar a 3 músicos legendarios. Dee Snider llegó vestido con todo el atono de la banda Twisted Sister, pero desarmó a los senadores con pura lógica y educación. Les demostró que ni tomaba ni se drogaba, y les demostró el absurdo de la PMRC. Interpretaron su canción Under the Blade como si fuera tortura y sadomasoquismo, cuando en realidad trataba sobre la cirugía de un miembro de la banda. Frank Zappa fue mucho más agresivo. Denunció la propuesta como una extorsión de la élite política y un ataque directo a la primera enmienda, o sea, a la libertad de expresión. Zappa sentenció que la solución para criar hijos no era prohibir discos, sino tener comunicación en casa. Y John Denver, el clásico músico folk y campirano al que la PMRC llamó pensando que se pondría de su lado, pues le salió el tiro por la culata, pues Denver se opuso rotundamente, advirtiendo que la censura es el primer paso hacia una dictadura fascista. ¿Y qué pasó al final? No hubo censura gubernamental ni control de edad, solo se aprobó la famosa etiqueta de Parental Advisory, pero les volvió a salir el tiro por la culata. La estampa se convirtió en el trofeo más codiciado y en el sello de garantía definitivo para cualquier persona rebelde. ¿Cómo acabó este desmadre? A finales de los 90, el circo se cayó a pedazos por su propio peso. Para empezar, los grandes telepredicadores perdieron toda autoridad moral cuando se descubrieron sus cloacas. En 1987, Jim Baker fue arrestado por malversación de fondos para encubrir y silenciar un escándalo sexual. Poco después, a Jimmy Swaggart, quien se desgarraba las vestiduras condenando la libertad sexual, lo cacharon saliendo de un motel con una trabajadora sexual. Cuando la gente vio que los autodenominados salvadores de la patria eran unos farsantes corruptos, el discurso del pánico moral perdió toda credibilidad, y a eso se sumaron los reveses judiciales y científicos. En 1990, el caso McMartin concluyó con una absolución absoluta tras costarle millones al Estado, exponiendo que la retórica del Satanic Panic no tenía ningún fundamento real y solo arruinaba vidas inocentes. A mediados de los 90, el FBI emitió un informe lapidario. No existían sectas satánicas haciendo rituales sangrientos. El infame libro Michelle Remembers fue públicamente despedazado por la comunidad psicológica, demostrando que los terapeutas inventaban y sembraban falsos recuerdos solo para lucrar con el morbo. Pero la cultura pop no se arrugó, dobló la apuesta. El cine de terror se puso más cínico y sangriento con Scream o Saw. El metal y la música pesada mutaron con bandas como Metallica, Limp Bizkit y los lanzallamas de Rammstein. Y los videojuegos maduraron a la mala con la brutalidad de Mortal Kombat, Doom y Grand Theft Auto. Para finales de los 90, la histeria colectiva aburrió a la sociedad. Los adolescentes que jugaban Dungeons & Dragons y veían películas de terror crecieron, se hicieron adultos y comenzaron a criar a la siguiente generación. Aunque en los 2000 tuvimos nuestro Satanic Panic latino atacando la animación japonesa y a Pokémon, ya nadie los tomó tan en serio. Aquellos niños crecimos, mandamos a volar a las señoras moralistas, y hoy, en pleno 2026, la ironía es hermosa. El neopaganismo, el ocultismo y prácticas similares no solo perdieron el estigma, sino que forman parte de la cultura cotidiana de las nuevas generaciones. Al final, los monstruos de los que tanto nos advertían resultaron ser solo cuentos de viejos. Para empezar, ¿qué es el neopaganismo? Bueno, son todas aquellas religiones que retoman prácticas de culturas previas al cristianismo, las modernizan tomando en cuenta el contexto actual y establecen reglas prácticas. En los años 50, la Wicca fue fundada por Gerald Gardner en el Reino Unido.
y hoy en día muchos países de Europa han oficializado estas religiones, como el culto a deidades nórdicas en Escandinavia o el neohelenismo en Grecia. Y me voy a enfocar en la Wicca porque soy practicante de esta fe. Tienen como principios el respeto y una conexión profunda con la naturaleza, además de rituales modernizados de la antigua Grecia y de las culturas celta y vikinga, con tradiciones como el Samhain y el Yule. Cabe señalar que estas religiones se consideran descentralizadas, ya que no existe una institución jerárquica como en las religiones tradicionales. Sin embargo, sí hay consensos generales desde la época gardneriana, y principios básicos como la regla de oro: haz lo que quieras, pero no dañes a nadie. ¿Recuerdan que les dije al principio que no se olvidaran de las diosas antiguas? Pues en esas religiones neopaganas su culto ha regresado. Tenemos a Circe, Artemisa, Afrodita, Freya, Brigid, Ceridwen o la más reconocible de todas, Hécate. Durante los años 70, con el movimiento hippie, la lucha por los derechos LGBT, el ecologismo y el pacifismo, estas corrientes agradaron bastante por tres factores clave: su conexión con la naturaleza, el no ser punitivas y el ser bastante pacíficas. A todo esto se le sumó la llegada del interés por prácticas ocultistas como la lectura del tarot. Entonces, la estética hippie comenzó a mutar a lo largo de la década, adoptando nuevas prendas como el terciopelo, los pantalones acampanados, las faldas de gasa y los anillos de plata, lo que hoy conocemos como Whimsy God. Así se fue consolidando la imagen de la bruja blanca, mujeres que practicaban magia y ocultismo, veneraban deidades paganas y tenían una fuerte conexión con la naturaleza, pero sin hacer daño a terceros. Durante los 80s, estas religiones eran vistas como una nueva vía de fe. Muchos jóvenes comenzaron a descubrir por curiosidad lo que era la brujería y la hechicería, y no tardaron en empezar a practicarla y a formar aquelarres con amigas. Para los años 90, la cultura pop ya se había dado cuenta de que la Wicca y el neopaganismo estaban ganando adeptos, por lo que comenzaron a abandonar la imagen de la bruja malvada de piel verde y sombrero puntiagudo. Fue entonces cuando llegaron producciones como The Craft, acá conocida como Jóvenes Brujas, que no solo impusieron la moda gótica urbana de los 90, sino que también integraron el ocultismo como una nueva identidad dentro de la subcultura. Y lo más importante, mostraban la brujería y la magia como símbolos de empoderamiento, hermandad y resistencia. La brujería moderna se ha popularizado cada vez más hasta que llegamos a los años 2010. Con el auge de Tumblr y Pinterest, la brujería, su estética y la conexión con la naturaleza se hicieron masivas, sobre todo a finales de la década, cuando la salud mental comenzó a tomar relevancia. Muchas personas adoptaron las prácticas neopaganas como una forma de meditación y de bienestar mental y espiritual. A esto sumémosle que muchos jóvenes, buscando la nueva fe que les diera paz mental, terminaron dando con el neopaganismo y le entraron de lleno a sus prácticas. Durante la pandemia, y aquí entra otra vez TikTok, resulta que los videos etiquetados con el hashtag WitchyTok eran de mujeres jóvenes que compartían rituales, conceptos de brujería, lectura de tarot, limpieza de energías y tutoriales para saber usar los cuarzos correctamente. Sí, la década de los 2020 tuvo a sus inicios con jóvenes que se inclinaban hacia las prácticas neopaganas. Al no ser religiones centralizadas donde existen autoridades, esto significaba lo siguiente: no había una forma estricta de festejar el Samhain, de crear un altar o una ofrenda. Cada quien lo hacía en base a lo que tenía a la mano. Y no olvidemos el factor de que en estas religiones no hay conceptos como el castigo dogmático, el infierno o el juicio. Más bien, se basan en una responsabilidad, donde se busca no dañar a un tercero. Y en una conexión espiritual, no solo con la naturaleza, sino que consigo misma. Autorreflexión que deriva en la sanación y en el autocuidado. Y es que en eso se debe basar una religión, algo que nos traiga paz interior, bienestar, que nos haga sentirnos agradecidas y que nos ayude en momentos difíciles. No importa cuál sea la religión, mientras para ti cumpla con lo anterior y no se use como discurso de odio disfrazado, pues está excelente. Ahora sí trataremos de dar respuesta a la pregunta del origen de este video. ¿Kate Bush es una bruja? Desde que Kate lanzó su primera canción en 1978, se ganó la etiqueta de bruja blanca. El tema en cuestión era Wuthering Heights. Ella había leído Cumbres Borrascosas de Emily Bronte y escribió la letra.
En lugar de contar la historia del libro de forma convencional, cantaba desde la perspectiva del fantasma de Katy, que regresaba de la muerte para volver con Heathcliff. Mientras la disquera quería una canción más pop y tradicional, ella se aferró a Wuthering Heights como su sencillo debut, y fue todo un éxito. Su primera aparición en televisión fue en un especial para el parque de atracciones neerlandés Efteling. Este programa sirvió tanto para promocionar el parque, enfocado en la fantasía, como para dar a conocer la música de Kate. La locación elegida fue la atracción conocida como Spookslot, o sea, el castillo embrujado. El videoclip se salió por completo de lo acostumbrado en esa década. No era ella cantando con la banda de fondo o haciendo una coreografía comercial común. Empezaba con Kate saliendo de una tumba con movimientos y expresiones que demostraban que estaba encarnando plenamente el espíritu de Katy. Usaba un vestido de gasa, y el performance dejaba algo muy en claro. Era una fantasma que quería volver con su enamorado. La coreografía se mantuvo en los demás materiales promocionales del tema, y ese estilo teatral, que combinaba danza, mímica y actuación, ha sido su sello personal desde el 78. Lo mismo ocurrió con su guardarropa. Kate no vestía la ropa de finales de los 70, no era moda disco ni estética de estrella pop convencional. Eran vestidos de gasa, túnicas y terciopelo. Conforme avanzó su carrera, optó por leggings, leotardos, botas altas y kimonos, todo con colores brillantes, priorizando siempre la comodidad y aquello que le permitiera expresar su dramatismo en el escenario, manteniendo siempre un aire bohemio y folclórico, inspirados en la literatura gótica, los cuentos de hadas, el folclore británico y los páramos de la isla. Otro sello personal que mantiene hasta el día de hoy es su faceta de ermitaña. En lugar de estar presente en todas las alfombras rojas, eventos de la farándula o fiestas, prefiere quedarse en su casa, trabajando en su estudio casero, componiendo y grabando con una absoluta libertad y control creativo. Solo ella mete mano en su obra, y eso incluye no solo sus canciones, sino también las cuestiones visuales como su vestuario, la dirección de sus videoclips y el diseño de las portadas de sus álbumes. Solo salía para sus clases de baile, conciertos, giras, entrevistas y sesiones de fotos necesarias para promocionar su arte. Pero cuando terminaba, su actitud era clara: ya cumplí con la chamba, me regreso a mi cueva. La prensa especializada y sus fans comenzaron a forjar la imagen de una criatura mística que solo emergía para mostrar un arte que jamás decepcionaba. En 1980 llega Never Forever, con 3 temas experimentales en específico: Babushka, que habla sobre los celos y el engaño; Wedding List, una historia de venganza amorosa marcada en una lista de requisitos para una boda; y la contundente Army Dreamers, sobre una madre que llora la pérdida de su hijo en la guerra. En 1982 llega The Dreaming, su primer álbum producido enteramente por ella misma. En 1985, con Hounds of Love, logró desbancar a Born in the USA de Bruce Springsteen del número 1 en las listas del Reino Unido, consagrándose de manera definitiva. En el lado A de este disco tenemos temas como Hounds of Love, que aborda la urgencia amorosa en medio del miedo, como si se estuviera rodeada de jaurías de sabuesos. Cloudbusting, basada en la historia de los intentos por construir una máquina para fabricar nubes con un aura etérea, y la famosísima Running Up That Hill, sobre un pacto sobrenatural con una habilidad para intercambiar de lugar con la pareja y resolver malentendidos. En el lado B nos adentramos en un mini álbum temático, que narra la historia de una mujer que naufraga y sobrevive a duras condiciones en el mar. And Dream of Sheep retrata el inicio de la pesadilla, intentando contar ovejas para no quedarse dormida y perecer ante el frío. On the Rise lleva al terreno de la alucinación, donde tras patinar sobre hielo queda atrapada bajo la superficie. Waking the Witch recurre a una experimentación sonora opresiva con voces que la juzgan y le ordenan despertar. Jig of Life utiliza instrumentos tradicionales irlandeses para describir una tercera alucinación donde se encuentra con su versión del pasado y su versión del futuro, aferrándose desesperadamente a la vida. Morning Fog rompe el tono melancólico del lado B, cuando por fin llega a tierra firme, transformándose en un mensaje de autocuidado, profunda conexión con la naturaleza y gratitud absoluta por estar viva. No solo sobrevivió, salió fortalecida.
La discografía continuó expandiéndose con hitos como The Sensual World de 1989, un álbum más cálido donde experimentó con instrumentos celtas y cuya canción homónima se inspira en el monólogo interno de Molly Bloom en el Ulises de James Joyce. En 1993, The Red Shoes estuvo marcado por el duelo, tras la muerte de su madre y de su guitarrista. 2 años después, Aerial, de 2005, exploró su conexión y aprecio por la naturaleza. Hacia 2011 llegaron tanto Director Scott, donde reelaboró sus temas con nuevos arreglos y su voz madura, como 50 Words for Snow, un disco conceptual de atmósferas minimalistas e invernales, inspirado en paisajes nevados y en la mitología nórdica. ¿Lo notan? Kate siempre ha estado fuertemente influenciada por la mitología celta y nórdica, así como por las tradiciones ancestrales de las tribus de Irlanda y Escocia. Si sumamos esto a su obra de genio musical ermitaño, y si encima añadimos a la prensa británica, que solía tildarla de rara y excéntrica, tenemos la fórmula perfecta para que las acusaciones de bruja blanca neopagana cobraran fuerza. ¿Y qué hizo Kate? ¿Lo desmintió? ¡Para nada! Al contrario, abrazó la estética, hizo de esa obra de bruja blanca neopagana su marca personal, y dejó que el misterio trabajara a su favor. Entonces, ¿es o no es bruja? Pues puede ser. Y estas acusaciones se repitieron con otras cantantes que no desmintieron ni aceptaron, pero que abrazaron la estética. Stevie Nicks tenía una obra similar a Kate, quizás es la más famosa de estos rumores. Lo más curioso es que abrazó su apodo, la Bruja Blanca, con orgullo. Pero no caigan en la desilusión, amixes. Hoy en día hay famosas que han dicho abiertamente que practican el ocultismo o de plano son neopaganas. Lorde ha dicho públicamente que tiene un gusto por temas paranormales y sobrenaturales, afirmando que básicamente es una bruja. Jane Widdop, a quien quizás conozcan por interpretar a Laura Lee en Yellow Jackets, ha declarado que actualmente es practicante de la magia Wicca, además de que en sus redes sociales comparte mucho contenido dedicado a cuidar de la naturaleza. Y por último, Anya Taylor-Joy. La actriz ha mencionado un chingo de veces que realiza prácticas ocultistas. Para empezar, ha dicho que desde muy joven ha sentido una afinidad con la magia y brujería, que de hecho suele guiarse por corazonadas y que es creyente de fuerzas invisibles del universo, así como que tiene una fascinación con la astrología, misticismo, simbologías antiguas y que tiene una conexión con la naturaleza. Y en entrevistas ha comentado que sabe leer el tarot y que de hecho siempre en su bolso lleva un mazo de cartas y cristales de cuarzo, que nunca los deja en casa, tanto que son parte importante de su vida diaria. No se vayan sin dejar sus opiniones en la sección de comentarios, y ya que andan por ahí, dejen su buen like a Mixes de la Madriguera, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise en cuanto salga un video calientito y directo del horno. Yo soy Zelda la Zarigüeya y que tengan un gran día, tarde o noche. Y nos vemos en la próxima. Bye.